tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Montezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de estos conversatorios tan claro como el agua. Conversatorios en los cuales, como muchos de ustedes ya saben, vamos a hablar de los diferentes escenarios en donde el agua juega un papel de enorme relevancia. Estos conversatorios están auspiciados también por el Museo Gota de Agua, un proyecto universitario que está en proceso de tener sus espacios físicos en donde recibir a nuestros invitados, a nuestro público interesado. Pero mientras tanto hemos decidido desarrollar estos conversatorios para poder acercar a nuestro público interesado con experimentados investigadores primordialmente de la UAM para abordar a un nivel especializado pero accesible a todo mundo diferentes aspectos del agua. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con nosotros con la presencia del doctor Marcel Pérez Morales de la Unidad Lerma de la UAM. Bienvenido, Marcel. Muchas gracias por la invitación. Marcel es un profesor, es un doctor que se ha formado primordialmente en las neurociencias. Ya ahorita nos dirá qué son las neurociencias. Y el día de hoy nos viene a platicar la importancia del agua en el organismo. Como muchos de ustedes saben, nosotros estamos formados primordialmente de agua y el agua juega un papel de primera importancia para muchas de las funciones fisiológicas, perdonen la redundancia, muchas de las funciones que nos permiten la sobrevivencia. Entonces, para empezar en estas emisiones, Marcel, le platicamos al público cuál es la formación de nuestros invitados. Entonces, si nos quieres platicar, por favor, cómo fue que te formaste, en dónde estudiaste, qué estudiaste y cómo fue que llegaste a ser el doctor, el investigador que hoy eres y en qué materia. Platícale a la audiencia, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Primero, pues buenas noches a la audiencia. Es un gusto estar aquí y tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre la importancia del agua en el sistema nervioso. Y bueno, pues yo estudié la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tenía muchos intereses cuando ingresé a la facultad, quería ser escritor, quería ser músico, y la licenciatura en psicología me ofreció la oportunidad de encauzar esos intereses más o menos artísticos en una disciplina científica. Mi licenciatura la hice en una área de investigación que se llama cognición animal, y entrenábamos animales a discriminar el número de eventos para obtener comida o agua, que estaba basado en un paradigma experimental que llamamos programas de reforzamiento. Después me interesó más aprender sobre cómo hace el cerebro para que ejecutemos conductas como esas de contar eventos para obtener comida o agua, o estimar el tiempo entre eventos para obtener comida o agua. Y fue así que fui a parar al laboratorio de cannabinoides del doctor Oscar Prospero García en la Facultad de Medicina de la UNAM, y allí estudié el doctorado en ciencias biomédicas. Después hice una estancia postdoctoral en la UAM Iztapalapa con el doctor Javier Velázquez Moctezuma. Allí estudié una parte del cerebro que se llama hipotálamo, que es muy importante para regular procesos que son indispensables para mantenernos vivos, y la apliqué, digamos, mis conocimientos del doctorado los apliqué para estudiar un modelo de sobrealimentación postnatal en roedores, o sea, animalitos que son agrupados en camadas pequeñas durante el periodo de la lactancia, y eso ocasiona que sean obesos y que coman mucho y que tengan enfermedades asociadas a la obesidad a lo largo de su vida. Después ingresé como profesor visitante a la unidad Lerma de la UAM
y desde hace 2 años y medio, pues tengo allí algunas colaboraciones con unos proyectos de investigación de esquizofrenia y pues paulatinamente continúo estudiando este modelo de desorientación postnatal en roedores y ahora lo estoy tratando de dirigir hacia las conductas adictivas. Muy bien, o sea, eres un investigador de las neurociencias y qué bueno que aceptaste venir a platicar con nosotros en este contexto del agua, de la importancia para nuestra vida, para nuestro funcionamiento cotidiano del agua y particularmente para el sistema nervioso, ¿no? Ya nos decías que en tus trabajos de licenciatura veías asombrado cómo una ratita o un pichón podía calcular el tiempo que el investigador estaba pidiendo para obtener agua, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues porque en todo ser vivo la ingesta de agua es una motivación muy importante, ¿no? Entonces, como animales que somos, aprendemos qué es lo que tenemos que hacer para obtener agua y sobrevivir, ¿no? Fíjate nada más la importancia del tema. Entonces, hoy nos vienes a platicar de el agua en el sistema nervioso central. Cuéntanos más, por favor. Sí, de hecho preparé una pequeña presentación, si me dan oportunidad de compartirla para que Claro que pues, sí, ya la puedes compartir. muy bien, Estamos, y ya la estamos viendo, y ya la estupendo. estamos viendo en pantalla completa. Adelante, Marcel. Gracias. Bueno, pues justamente como dice Javier, el agua es tan importante que si nos damos 5 minutos para buscar en cualquiera de los servidores que nos interese o que sea de nuestra preferencia estas palabras clave que son la agua, perdón, cerebro y sistema nervioso, pues vamos a encontrar un montón de información. Quizá la más relevante o la que va a saltar más a la vista es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está constituido por el 60-80% de agua. Eso nos llevaría a pensar, quizá, pues que el agua es importante para mantener nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcionando adecuadamente. Quizá también nos podría llevar a reflexionar que debe haber algún mecanismo fisiológico que esté encargado de que haya agua en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. De otra manera, lo que estoy diciendo, repitiendo un poco las palabras de Javier, es que consumir agua es indispensable para mantenernos vivos y por lo tanto es una conducta motivada. ¿A qué se refiere que sea motivada? Pues que el cerebro se va a comunicar con nuestros órganos, en este caso en particular con los riñones y con el hígado, para que todo el tiempo haya agua suficiente que permita a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo ejercer las funciones que deben ejercer para mantenernos vivos. Una pregunta que espero que me dé al final tiempo de elaborar un poco es esta, que respondería a cómo experimentamos la sensación de sed, que sería la conducta motivada que nos lleva a consumir agua, y cuáles son las fuentes de hidratación que buscamos y por qué las buscamos, ¿no? Que también sería un punto importante porque a pesar de que el cerebro y nuestros órganos como el hígado y los riñones están comunicándose todo el tiempo para decirnos en qué momento nos hace falta agua, porque el agua es importante para mantenernos vivos, eso no necesariamente significa que siempre estemos buscando fuentes, digamos, recomendables para hidratarnos, ¿no? A veces podemos consumir en lugar de agua, pues, no sé, eh, bebidas altas en azúcares o a lo mejor bebidas energéticas o a lo mejor bebidas que ni siquiera son hidratantes como el alcohol, ¿no? ¿Y por qué buscamos esas fuentes? Pues eso ya es otra pregunta que tiene que ver con otra serie de procesos que están procesando justamente información acerca de lo que nos gusta y no nos gusta en el cerebro. En este caso, como decía, la sed será esta sensación que vamos a experimentar cuando necesitamos hidratarnos y que va a estar regulada por la comunicación que existe entre el cerebro y nuestros órganos. En este caso, pues también el ambiente en el que nos encontremos va a influir en nuestra necesidad de abastecimiento de líquidos. Aquí puse una fotografía de una oleada de calor que hubo tremenda en Europa y pues creo que ilustra que justamente cuando estamos sometidos a temperaturas elevadas, lo que vamos a hacer es sudar para expulsar la cantidad de agua de nuestras células y regular nuestra temperatura corporal, por ejemplo.
Y lo contrario, pues ocurriría en el caso de que estemos en un lugar donde hace muchísimo frío. Nuestro cerebro, entre otras cosas, además de regular que debemos consumir líquidos, también va a regular la temperatura corporal y va a hacer una serie de procesos fisiológicos que nos van a llevar a calentarnos cuando estamos en un lugar frío. Y aunque no lo parezca, pues todo esto tiene que ver con las regiones que regulan la cantidad de agua que debemos consumir. Una de estas, de las que le voy a hablar, se llama hipotálamo. Pero digamos que así a grandes rasgos, la comunicación entre el cerebro y nuestros órganos para que consumamos líquidos cuando estamos privados de líquidos o de agua en particular, o cuando hemos pasado muchas horas sin consumir líquidos y estamos a punto de deshidratarnos, va a ser una comunicación que en ciertos momentos va a ser bidireccional, o sea, del cerebro a la periferia y de la periferia al cerebro para reforzar la señal de que debemos consumir líquidos para evitar, pues, hablando así un poco dramáticamente, pues la muerte, ¿no? Esta comunicación va a involucrar respuestas humorales, perdón, o sea, va a liberar el cerebro ciertas moléculas que van a viajar por el torrente sanguíneo, que en ciertos órganos, como los riñones y el hígado, van a ejercer ciertas funciones para reforzar la retención de líquidos e inhibir la producción de orina, por ejemplo, y también va a implicar una serie de respuestas conductuales que van a ocurrir en otras regiones del cerebro, como el hipotálamo, que van a decirnos, tienes que ejecutar esta conducta para consumir agua. A grandes rasgos, estas regiones son las que van a participar en el consumo del agua, y les iré hablando un poco de cada una de ellas y cómo es que pues participan en este mecanismo de la sed. También la sangre va a participar porque puede bajar su volumen sanguíneo o puede aumentar la concentración de sales y disminuir la concentración de agua en la sangre cuando tenemos sed. Y también van a participar estas dos estructuras que ya les he mencionado, que son los riñones y el hígado. ¿Te puedo ir haciendo algunas observaciones, Sí, sí, Marcel? claro. Si quieres, nos regresamos Ajá. a la anterior. Estas zonas que pones aquí arriba son zonas que están en el cerebro, ¿no? Sí. La sangre, tú lo mencionas, entiendo que se espesa o se aligera, ¿no? Ajá. Si el sujeto está muy bien hidratado, la sangre va a tener la mitad de agua y la mitad de células, ¿no? Más o menos, es lo que se llama el hematocrito. Uh-huh. ¿Qué pasa en un sujeto que se deshidrata? Bueno, pues sería una condición extrema en la que hay muchos solutos en la sangre y poca agua, por un lado, y además la presión sanguínea está bajísima. Esas serían, digamos, las dos condiciones que le dirían al cerebro, tienes que consumir líquidos, O porque sea, está que la sangre deshidratado. se espese, Uh-huh. te empieza a provocar daños y peligros muy serios, ¿no? Que Sí, se te sí. baje la presión arterial es uno, muy grave, pero el otro es que se te empiecen a formar trombos, ¿no? Sí, así es. Lo cual también es muy peligroso porque puede ocasionar pues, coágulos sanguíneos que pueden deteriorar el funcionamiento del cerebro de manera irreversible. Sí, digamos que para los que nos estén oyendo que no sean médicos, les pediríamos que imaginen la sangre muy espesa, pues tiene muchos solutos, dice Marcel, o sea, muchos componentes que no son agua. Y si se espesa mucho, pues se pueden empezar a hacer bolas, ¿no? Y Uh-huh. entonces esas bolas en la sangre les llamamos trombos. Entonces se pone grave la cosa. Sí. Después la otra cosa que te quería preguntar o que te quería pedir que nos ahondaras, los riñones, pues son los órganos encargados de excretar, de eliminar cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces todo lo que nos haga mal o lo que nos hizo bien, pero que ya lo utilizamos y ya no sirve, lo vamos a sacar de nuestro organismo a través de los riñones y a través de la orina, ¿no? Exacto, sí. Pero pues ahí se está llevando también una buena cantidad de agua, Uh-huh. ¿no? ¿Cómo calculan los riñones todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces debes de orinar? ¿Qué pasa si orinas mucho y estás deshidratado? ¿O qué pasa si orinas poco? En fin, cuéntanos.
Bueno, hay en farmacología incluso ecuaciones que hablan de cuál es la tasa de desecho de los riñones que funcionan óptimamente en función de la cantidad de sangre que va bombeando al cerebro. Ahorita no recuerdo cuál es esa tasa, pero es un parámetro farmacocinético, pues que siempre está considerándose, incluso cuando a la gente le van a dar un medicamento, ¿no? Para saber cómo funcionan sus riñones y cuál sería la velocidad de desecho de sustancias tóxicas que pues estaría consumiendo junto con los medicamentos para evitar daños colaterales. También sabemos que los riñones, pues a lo largo de la edad van perdiendo su función, tienen unos componentes que llamamos nefrona, que serían como esas partes de los riñones que filtran las sustancias que desecha el organismo, que no son benéficas para el organismo. Entonces, como vamos envejeciendo, las nefronas van dejando de funcionar y esto ocasiona pues que cada vez nos cueste más trabajo filtrar adecuadamente los componentes tóxicos que tiene que desechar nuestro cuerpo. Eh, A ver, dime si estoy bien. Si hablaste de medicamentos. Entonces, si nosotros tomamos un medicamento, entra en nuestro organismo, ya sea por vía oral, o sea, por el estómago, o nos lo pueden inyectar. En todo caso, el medicamento va a llegar a la sangre y ahí se va a distribuir, ¿no? Entonces tú dices, pues tiene que ser una sangre con la suficiente cantidad de agua, ¿no? Primera cosa, para que se distribuya bien y llegue a todo el organismo. Pero en segundo lugar, una vez que ese medicamento ha ejercido su función, pues se tiene que degradar y lo tenemos que eliminar, ¿no? Y eso lo hacemos a través del riñón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuéntanos esa película, si hay algo que agregar a eso. Bueno, también cuando uno consume medicamentos, además de los riñones, van a participar el hígado, que va a metabolizar, digamos que la sustancia que sirve y la sustancia que no sirve del medicamento, porque esto también es interesante. O sea, cuando consumimos un medicamento, una parte del medicamento es la sustancia activa que va a ejercer el efecto biológico que buscamos y otra parte va a ser como un vehículo que va a permitir que el fármaco pues atraviese los distintos capilares, que viaje de la sangre a los tejidos, digamos. Y entonces los hígados lo que harán será como que romper este medicamento en sus distintos componentes para dejar la sustancia activa libre y que ésta pueda viajar a través del torrente sanguíneo y llegar al órgano blanco donde debe ejercer el efecto biológico terapéutico que se espera. Entonces, pues en general, los riñones son esta estructura que va a filtrar lo tóxico de nuestro organismo hacia afuera, o sea, lo vamos a excretar gracias a los riñones, y el hígado va a ser importante para metabolizar los distintos componentes que tiene un medicamento, de manera que va a quedar solo la sustancia activa y los demás van a ser desechados y esto va a ocurrir pues también a través de los riñones. Entonces siempre tenemos que mantener un equilibrio, ¿no? Digamos, entre lo que eliminamos y lo que bebemos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo más claro es la cantidad de orina que producimos, ¿no? Pero también eliminamos agua por el sudor y también eliminamos agua por la respiración, ¿no? Sí, así es. Es este sistema, pues, muy especializado. Yo, en este caso, me enfoqué en estudiar qué ocurre solo con los riñones, el hígado y ciertas regiones del cerebro, pero pues sí, tan solo cuando estamos, como decía hace unos minutos, en un lugar donde hace mucho calor, pues comenzamos a sudar, porque esa es una respuesta de nuestro cuerpo para liberar de calor a nuestras células. O sea, sudamos, quiere decir que nuestras células van a dejar libre el agua, o sea, van a empezar a expulsar agua para disminuir el calor que tienen y que eso puede ocasionar que nos muramos. Y por otra parte, pues, actividades que a lo mejor forman parte de nuestra cotidianidad, como hacer ejercicio, también van a mantener en un estado de actividad elevada a nuestros órganos, en nuestro cerebro, y eso va a ocasionar que también pues, estemos sudando para evitar que pues, nuestras células se sobrecalienten y eso puede ocasionar algún daño pues, perjudicial para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro.
Muy bien, pues a mí me queda claro, espero que a nuestra audiencia también. Si quieres, sigue con tu presentación. Muy bien. Entonces, ahora, después de que quizá nos demos cuenta de que hay entre el 70 y 80% de agua en nuestro cerebro y en nuestros órganos, quizá nos podríamos preguntar qué hace nuestro cerebro para informarnos que la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro no es suficiente y entonces tenemos que consumir agua. En este caso, como ya había dicho, la privación de agua por un tiempo relativamente prolongado, lo que va a ocasionar es que disminuya el volumen de la sangre y aumente la cantidad de sales en la sangre, que son las dos señales que le van a decir al cerebro que es momento de consumir líquidos. A la disminución del volumen sanguíneo la vamos a llamar hipovolemia y a la sed que provoca la vamos a llamar sed volumétrica. Así, en pocas palabras, cuando hay una caída en la presión arterial, debido a que no tenemos suficiente agua, va a ocurrir este fenómeno de hipovolemia y vamos a experimentar la sed volumétrica. En el otro También caso, cuando en alguna sí, hemorragia también pasa eso, ¿no? sí, exactamente. Ahora, por el otro lado, cuando aumenta la concentración de solutos en la sangre, o sea, de todas estas sustancias que no son agua y que están en la sangre y que además están asociadas a que perdemos agua, se va a llamar este fenómeno hipertonicidad y a la sed que provoca se le va a llamar sed osmométrica. Estos dos tipos de sed van a tener sus mecanismos especializados de comunicación entre el cerebro y distintos órganos para llevarnos a consumir líquidos. Primero, para hablarles de la sed volumétrica, les quiero mostrar en estas GIFs, en rojo, el hipotálamo, que podrán ver que está más o menos en la base del cerebro y que yo les puedo decir que si tomáramos como referencia a una persona de unos 68, 70 kilos, su hipotálamo pesaría aproximadamente 4 gramos, o sea, es una región bien chiquita, pero muy importante, que apenas ocupa el 1% de toda la masa cerebral. Y en este otro GIF lo que vemos en rojo es otra parte que conocemos como glándula pituitaria, que está debajo del hipotálamo. Para decir así un poco a la audiencia dónde está en cada uno de nosotros el hipotálamo y la glándula pituitaria, habría que pensar que arriba del paladar, o sea, en nuestra boca, arriba del paladar, estaría la glándula pituitaria, que en este esquema veríamos aquí como en esta forma de hongo de cabeza, y encima de la glándula pituitaria estaría el hipotálamo, que contiene cientos de células especializadas para procesar distintas clases de información que nos van a mantener vivos. En este caso, yo me voy a enfocar en una clase de células del hipotálamo que se llaman neurosecretoras magnocelulares, que van a liberar una hormona que conocemos como vasopresina y que a lo mejor la gente ubica más con el nombre de hormona antidiurética, que va a ser importante para que eh, consumamos líquidos cuando experimentamos esta sed volumétrica. En este otro esquema, lo que tenemos son dos dibujos del hipotálamo, que digamos sería un corte así de lado, como si dividiéramos a la mitad del cerebro y viéramos la parte de lado al centro, y en este otro esquema lo que veríamos sería el hipotálamo de frente. Entonces, a la altura de este corte de lado, veríamos distintos núcleos que constituyen el hipotálamo y que tienen distintas funciones. Yo en este caso solo voy a enfocarme a mencionarles cuál es la participación del núcleo paraventricular, que está aquí como en azul, y del hipotálamo lateral, que está aquí como en rojo. Entonces voy a repetir O el sea, hipotálamo. si el hipotálamo pesa 4 gramos, esa área que nos estás mostrando es una mirruña, ¿no? Sí, 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 es muy pequeña. ¿Cuánto pesará? Pues, Ah, ¿verdad? quién sabe, menos de un gramo, tal vez, ¿no? No sé, mucho menos Pero de un gramo. digamos, una zona muy pequeñita está encargada de coordinar muchísimas cosas en el organismo, ¿no? Y Sí, una de ellas es la sed. así es. Entonces hay que cuidar nuestro hipotálamo. Sí, de hecho es una de las regiones más altamente conservadas. Es importante incluso para establecer este vínculo que hay entre la madre y el bebé recién nacido, ¿no? A través de la liberación de algunas hormonas como la oxitocina. También el hipotálamo nos permite regular la temperatura corporal,
nos permite comer, además de tomar líquidos, nos permite incluso procesar información que va a terminar por permitirnos reproducirnos, o sea, tener relaciones sexuales. Así que dormir. dormir, exactamente, también mantenernos despiertos. Así que, como dice Javier, pues hay que cuidar nuestro hipotálamo para mantenernos vivos. Bueno, ahora les voy a hablar de cómo es uno de estos mecanismos que regulan la sed volumétrica, que consiste en esta clase de sed que experimentamos cuando baja la presión arterial. Entonces, primero tenemos aquí abajo que cuando baja la presión sanguínea, los riñones van a liberar al torrente sanguíneo una enzima que llamamos renina, que en el hígado lo que va a hacer es convertir una proteína que se llama angiotensinógeno en otra proteína que se llama angiotensina 1, de manera que otra enzima que se va a llamar enzima convertidora de angiotensina va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Todas estas proteínas, en mayor o menor medida, lo que van a hacer es promover que aumente la presión sanguínea. ¿Okay? Entonces, la angiotensina 2 lo que va a hacer es viajar por el torrente sanguíneo hacia dos destinos. Digamos que el primero va a ser hacia los riñones, donde va a darle la señal a los riñones, dado que ha disminuido la presión sanguínea hacia los riñones, de que los riñones inhiban la producción de orina y aumenten la retención de líquidos. Esto para normalizar pues, la presión arterial. El otro camino que va a tomar la angiotensina 2 por el torrente sanguíneo va a ser hacia el cerebro, a una región que conocemos como órgano subfornical, que aquí estamos viendo en un círculo azul por fines prácticos y que sería una región cerebral que está cerca del hipotálamo, pero que no es el hipotálamo, y que va a incluir neuronas que cuando detecten esta disminución en la presión sanguínea a través de la angiotensina 2, van a comenzar a activarse y van a comunicarse con las neuronas del hipotálamo que van a liberar al torrente sanguíneo vasopresina u hormona antidiurética, que también le va a dar la señal a los riñones de que inhiban la producción de orina y de que aumenten la retención de líquidos. Entonces, este es un camino por el que los riñones, el hígado y dos regiones del cerebro van a darle la señal a los riñones de que retengan líquidos y de que inhiban la producción de orina para normalizar la presión sanguínea que como último resultado nos va a llevar a consumir líquidos. Ese Esto, sería uno de los procesos. esto que nos estás platicando es formidable porque nos da la idea de que no nada más el cerebro decide, ¿no? Aquí están decidiendo también los riñones y el hígado. Exactamente. Entonces, el riñón suelta la renina cuando detecta que bajó la presión, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, eso hace que los riñones sean más que un mero filtro, ¿no? Es un órgano también muy inteligente, ¿no? Sí, Capaz sí, de sí. detectar una baja de la presión arterial. Y entonces emite esta sustancia que es la renina, Uh-huh. pero entonces en el hígado se desata una cascada de eventos, ¿no? Entonces el hígado también parece que decide cosas, ¿no? Sí, Entonces el hígado recibe la renina y decide que es hora de generar toda la cascada de eventos que terminan en la liberación de angiotensina 2, ¿no? así es, sí, sí. Y después esta angiotensina 2 va a viajar por sangre, ¿no? Uh-huh. En una vía corta, porque los riñones están muy cerca del hígado, ¿no? Ajá. Llega al hígado y le contesta a la demanda de los riñones. Con eso sería suficiente, ¿no? Y después todavía se agrega el cerebro que que genera una cosa todavía más complicada, que es la conducta de los seres humanos, ¿no? Exactamente. Sí. Este es un Así es. mecanismo, sí, sí, es un mecanismo que está altamente regulado. O sea, si falla una vía, la otra está allí como de reforzador o de reforzamiento, como de centinela,
Pero lo cierto es que también a nivel más, digamos, de la corteza cerebral, nosotros realizamos ciertas cosas que nos van a llevar a veces a obedecer estas señales o no, ¿no? O Bueno, no, esa es la otra cosa. O sea, cuando el hígado y los riñones se comunican, no tienen problema, ¿no? Deciden qué es lo mejor para el organismo. Pero ya cuando interviene el cerebro, digamos que ya podemos intervenir nosotros y entonces ya ahí se empieza a complicar todo. Porque nosotros exactamente, podemos decidir que no vamos a tomar agua. así es. No, Ujú. aún contra contra nuestro bienestar, ¿no? Así es, Pero digamos, ya le podemos meter ruido a este sistema que es tan perfecto y ya lo podemos empezar a alterar por decisiones que pueden estar equivocadas, ¿no? así es, exactamente. ¿Qué tanto un ser humano puede modular su conducta de ingesta de agua? ¿Qué tanto un ser humano puede decir, tengo sed, pero si tomo agua engordo, entonces mejor no tomo agua? Pues yo creo que, pues, asumiendo como que somos de veras, como dicen los mamíferos más superiores, podemos, pues simplemente decir, ah, tengo sed, pero no voy a tomar agua, sino voy a tomarme pues, un refresco o una bebida altamente azucarada para mitigar la sed. Y pues nuestra sed la saciamos con esas bebidas, pero adicionalmente estimulamos otras cosas del cerebro que tienen que ver con detectar azúcares y pues eso a la larga puede ser no tan benéfico y aunque temporalmente nos permite saciar nuestra sed, pues a la larga, si nunca tomamos agua y siempre estamos tomando bebidas carbonatadas o con muchos azúcares, pues eso ya va a ser decisión de nosotros y va a ser la forma en que vamos a decidir cómo abastecemos de líquidos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Es que nuestro cerebro también decide lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, digamos, Exactamente, no nada más es decisión de tomar agua, sino de que voy a sentir rico, ¿no? exacto. Entonces, me puedo quitar la sed con un vaso de agua y sentiré una gran satisfacción, pero también me puedo quitar la sed con un refresco de cola. Ay, entonces ya esa es otra sensación, ¿no? Sí, sí, O con un jugo de naranja, o con una cosa así que además de todo me sabe rico, ¿no? sí. Y otra cosa que interviene en esto, pues es que a diferencia de nuestros antepasados, ahora tenemos disponibilidad de líquidos en todas partes, ¿no? O sea, antes no había tiendas donde tú podías escoger qué clase de agua ibas a consumir, si iba a ser de tal marca, si iba a ser embotellada, si iba a ser en vaso de vidrio, si iba a ser de sabor, si iba a ser de este color, si iba a ser de aquel, si iba a ser carbonatado. O sea, no había tanta opción y ahora pues nuestro cerebro nos dice, de toda esta variedad, ¿cuál es la que más te gusta? Y nosotros tomamos la que más nos gusta y pues como el agua no tiene sabor, pues preferimos escoger un líquido que tiene sabor, ¿no? Y a veces, de hecho, hacemos cosas que van contra incluso el sentido común, porque decidimos tomarnos una cerveza cuando hace mucho calor. Y para empezar, pues la cerveza no tiene un sabor dulce, sino que es un gusto adquirido el que tiene para nosotros y por el que la tomamos. Y en segundo lugar, pues tiene alcohol, que lo que va a hacer es deshidratarnos más que hidratarnos, ¿no? Entonces, a esa clase de decisiones que tomamos pues están influenciadas por la disponibilidad de líquidos, por la variedad de disponibilidad de líquidos y también por la forma en que nuestra corteza cerebral procesa información y a lo mejor es vulnerable a todos los comerciales que nos están bombardeando todo el tiempo acerca de qué debemos tomar y qué no. Bueno, ¿por qué no continuamos? Ya empezaron a llegar preguntas. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos platicando con el doctor Marcel Pérez Morales, que estamos hablando de la importancia del agua en el organismo y en nuestras funciones. Y les recordamos también que este es el momento de hacer sus preguntas para que el doctor Pérez Morales las pueda contestar. En emisiones pasadas
Ya que se acabó el tiempo, empiezan a llegar las preguntas y ya no las podemos contestar. Entonces, una invitación muy encarecida para que desde ahorita hagan sus preguntas o sus comentarios. Entonces, te dejo continuar, Marcel, porque si no, no vamos a acabar. Bien. Venga. Bueno, otra forma en la que la sed volumétrica le informa a nuestro cerebro que es momento de consumir líquidos es esta. Tanto las arterias del corazón como de otros vasos sanguíneos van a detectar a través de un componente que llamamos mecanorreceptores, que van a ser así como proteínas que van a responder a cambios mecánicos de las vísceras, van a informarle al cerebro a través de un nervio que vaga por todo el cuerpo, que llamamos nervio vago, de esta disminución de la presión sanguínea. Y entonces esta información del nervio vago va a llegar al cerebro a través del tallo cerebral y en particular a través de un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario, que va a ejercer muchas funciones, que van a tener que ver incluso con el gusto de las sustancias que consumimos. Y esta señal del núcleo del tracto solitario va a viajar hasta el hipotálamo, y en este centro del cerebro lo que va a hacer es de nuevo que disparen las neuronas que sintetizan vasopresina, que como ya les platiqué, pues van a promover la retención de líquidos en el riñón, en los riñones, y van a inhibir la producción de orina. Y por otra parte, en esta comunicación también van a disparar las neuronas del órgano subfornical, que van a detectar esta caída en la presión sanguínea, y a su vez estas neuronas van a de nuevo a activar a las del hipotálamo que sintetizan vasopresina y que van a indicarle a los riñones que retengan líquidos y que que inhiban la producción de sangre. Entonces, estas serían, a grandes rasgos, las dos formas en las que el cerebro va a detectar hipovolemia y va a invitarnos pues, a consumir líquidos. O sea, La otra, en este mecanismo que para nosotros es tan sencillo de que tengo sed, tomo agua, están involucrados los riñones, el hígado, el corazón y varias zonas del cerebro. ¿Sí? sí, Entonces, sí. complicadísimo. No nada más es, tengo sed, tomo agua. No, Es eso mucho ya más. es complicado de por sí, y la otra parte pues es justamente esta que estábamos platicando de que nosotros tomamos la decisión de con qué vamos a saciar nuestra sed y no necesariamente lo que decidamos va a ser lo mejor para nuestro cuerpo, ¿no? Finalmente, la otra clase de sed, que es la osmométrica, va a responder a que cuando hay menos agua en la sangre, las células van a empezar a sufrir este proceso que conocemos como ósmosis, que consiste en que van a empezar a sacar agua, las células. Entonces este cambio de agua del interior al exterior de la célula lo van a detectar unas neuronas de otra parte del cerebro que llamamos órgano vascular de la lámina terminal, que van a transformar ese cambio de agua de las células a una señal eléctrica que por un lado va a comunicarse con células de otra parte del hipotálamo que llamamos hipotálamo lateral, y por otro lado se va a comunicar de nuevo con estas células del hipotálamo que van a sintetizar vasopresina, que ya les platiqué varias veces que van en última instancia a inhibir la producción de orina y a aumentar la retención de líquidos en los riñones. Entonces, esta sería pues la sed osmométrica, que depende de que se ha perdido agua en la sangre. Entonces, no sé si podríamos, Sí, si quieres, dejamos de compartir, ajá, a menos que después requieras. Llegamos al tercio final de esta emisión, Marcel. sí, Entonces es el momento de dar paso a las preguntas. Ya tenemos varias preguntas del auditorio. Entonces, si quieres, las vamos desahogando. sí, claro. Llega una primera pregunta de Rina María González Cervantes, que dice, ¿por qué algunas personas confunden la sed con el hambre? Muy bien, bueno, la doctora Rina es colega de Juan Lerma, entonces le mando un saludo. Y Es, pues, es, es, es nuestra Rina. sí, Saludos también a
a Rina. Qué gusto que esté en esta emisión. Bueno, es una pregunta interesante porque justamente si uno le pregunta a la gente cómo describes la sensación del hambre, creo que es más sencillo en comparación con cuando le pides que describa la sensación de la sed, ¿no? El hambre a lo mejor es más fácil de describir porque pues tenemos horarios muy establecidos para comer, o sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, a lo mejor entre comidas, a lo mejor ni siquiera tenemos hambre y estamos comiendo para pasar el rato porque nos aburrimos, pero cuando consumimos líquidos no necesariamente tenemos este patrón tan claro como el de las comidas. Entonces, pues sí, a veces la gente confunde la sensación de hambre con sed, aunque son distintos motivos los que subyacen a un tipo y a otro de sensación, ¿no? O sea, digamos, tal vez el más común que la gente asocia con la sed es esta sensación de tener la boca seca porque se ha pasado hablando mucho tiempo, pero pues así en última instancia cada sensación, o sea, la del hambre y la de la sed tienen distintos mecanismos de percepción que las tendrían que ser distintas, pero tal vez como que no estamos acostumbrados a pensar tanto en la sed como si lo hacemos con el hambre. A ver, te meto otro factor de confusión. Espero no meterte en líos, pero hay gente que se quita el hambre tomando agua. Sí, también, justamente, si estamos tomando mucha agua, lo que vamos a hacer es que pues, nuestro estómago va a estar lleno y esa sensación de llenado va a engañar pues, a nuestro cerebro y va a pensar en nuestro cerebro que ya comemos y ya no tenemos que comer, ¿no? Esas son las razones por las cuales podemos confundir la sed con el hambre. O Saludos, también, Rina. o Tenemos también otra otra cosa que pregunta de... ocurre. Sí, Otra cosa que sí, ocurre también es que a lo mejor cuando tomamos una bebida, como los refrescos o las bebidas carbonatadas, pues lo que van a hacer rápidamente es empanzonarnos y entonces eso pues nos va a quitar el hambre también, muy rápido. claro. Tenemos otra pregunta de Emily Gallegos. Dice, ¿cómo saber el nivel de deshidratación en el cuerpo mediante la orina? Bueno, es una pregunta un poco técnica, pues no sé, tal vez Ah, la coloración que tiene la orina nos claro, puede indicar. claro. Ujú. O sea, una orina muy amarilla, ¿qué te dice en comparación a lo que te dice una orina muy diluida, muy clarita? Pues digamos que la que no está diluida tendría muchos solutos en teoría y la que está transparente pues no tendría tantos solutos. Entonces quizá la amarilla sería la que nos hablaría de que estamos pues más que hidratados, ¿no? Ujú. O sea, la amarilla muy amarilla te diría hay que tomar agua, ¿no? Sí, y de hecho es eh, una condición que se utiliza para detectar a la gente que no tiene vasopresina, que es la diabetes insípidos, ¿no? Que toman mucha agua, pero siempre tienen sed y su orina es muy amarilla. Claro. Miguel Duarte Hernández nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede soportar una persona sin tomar agua? Bueno, se estima que no sobreviviríamos una semana, que es mucho tiempo, ¿no? Pero de allí hacia abajo, no sé, tal vez sería algo especulativo de mi parte decir cuántos días, ¿no? Pero siempre tenemos que estar tomando líquidos. A lo mejor tenemos que pensar en alguna persona que ha estado en una situación extrema, como, pues no sé, estar atrapada en los escombros de un edificio después de un terremoto y que no tiene durante varias semanas líquidos y tiene que tomar su propia orina para mantenerse hidratado, ¿no? Sí, a lo mejor depende también de dónde parte, ¿no? O sea, si Ujú. estás muy hidratado y de ahí partes para no tomar agua, es diferente de si ya estás deshidratado y estás sudando y estás no sé qué, Claro, sí, sí. va a ser más rápido, ¿no? Ujú. Francisco Pérez Ortiz nos pregunta, ¿qué sucede con las personas de edad avanzada a las que no les gusta tomar agua? Mi padre, dice, 93 años, no bebe suficiente agua. Bueno, primero voy a saludar a
mi papá, porque es mi papá, y esa persona de la que habla es mi abuelo, ¿no? Entonces, No me saludos. digas. Sí, Saludos, don Francisco Pérez. bueno, pues así a grandes rasgos, pues no tomar agua y estar consumiendo bebidas azucaradas o carbonatadas, pues como ya lo dije, pues va a ocasionar daños en distintos órganos, no es lo ideal no tomar agua, pero pues también hay diferencias individuales, hay personas que tienen mucha resistencia a la mala vida, por decirlo de alguna manera, y pues pueden sobrellevarla aunque no tomen líquidos, ¿no? Sí, pero ahí ciertamente tiene razón don Francisco Pérez, porque en los adultos mayores se ha detectado frecuentemente unos desequilibrios serios porque no toman agua, ¿no? Entonces, como que nuestros mecanismos de la sed en la edad avanzada no son tan finos, ¿no? Entonces se les olvida a las personas mayores tomar agua, o su sed no es tan, tan presionadora como para que vayan a tomar agua. Lo que yo he oído, y tú me dirás si es cierto o no, es que hay que estar hidratando a los adultos mayores, porque si los dejamos solos, ellos tienen una tendencia a no tomar agua, ¿no? Sí, sí, sí. Y también pues va de la mano de los hábitos que va formando cada persona, ¿no? A lo largo de su vida. Muy bien. Saludamos a don Francisco. Pao Gómez nos dice, ¿en qué ayuda el agua alcalina en la hidratación del cuerpo? Válgame Bueno, Dios. ¿Cuál esa es esa pregunta, agua? sí, eso es algo extraño, ¿no? O sea, pues está como que un poco de moda consumir estas bebidas que tienen aparentemente propiedades benéficas, pero los sustentos como que no son ahí muy claros, ¿no? Entonces yo no me atrevería a dar ahí una opinión a favor o... A ver, Pau Gómez, si nos manda tu correo, el doctor Marcel se tomará la tarea de averiguar qué pasa y darte una respuesta. Cecilia Torres Goni nos dice, tomar agua ligeramente alcalina, rica en minerales, nos hidrata más que tomar agua del grifo o tomar agua hervida. También, ¿no? Nuevamente la onda alcalina, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, también Cecilia Torres, si nos mandas tu correo, el doctor Marcel Pérez Morales se va a echar un clavado en esto del agua alcalina y Ujú, les va a tratar de dar satisfacción, ¿no? ujú. Cecilia Torres también nos pregunta, ¿qué efectos tienen los diuréticos en nuestro organismo? Bueno, allí tenemos que partir de la idea de que la vasopresina recibe su nombre de hormona antidiurética porque lo que hace es inhibir la producción de orina. Entonces, los diuréticos, en teoría, lo que harían sería lo contrario, ¿no? O sea, facilitar la producción de orina. Sí, que en algunos casos, por ejemplo, hipertensión grave, pues es una indicación adecuada, pero en otros casos, pues puede provocar deshidratación, ¿no? Sí, Hay que sí. ser cuidadosos con los diuréticos. Liliana ya dice, pero también pueden estar fallando los riñones, ¿no? Sí, claro. Como decía casi al principio, pues cuando consumimos medicamentos, nuestros riñones van, por decirlo de alguna manera, desgastándose porque tienen que estar filtrando sustancias tóxicas de aquellas que no son para que tengan un efecto terapéutico. Y a veces tenemos la costumbre de estar consumiendo medicamentos aunque no los necesitemos. Y eso de entrada ya va a estar allí dañando nuestros riñones y modificando nuestra capacidad de retener líquidos y de inhibir o producir orina. Muy bien. Rubén Delgado nos dice, ¿qué efecto tiene el agua destilada en el cuerpo? Bueno, aquí habría que pensar o elucidar qué
tiene de distinto el agua destilada en comparación con el agua, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, ya tendríamos que ver cuáles son los cambios moleculares que ocasiona el agua bidestilada. O sea, la gente a veces como que piensa que tomar agua bidestilada nos va a hacer daño o a lo mejor te va a provocar un malestar en el estómago, diarrea o algo así. Pero la verdad es que yo no conozco ningún estudio en el que se reporte consistentemente que el agua bidestilada causa daño, ¿no? Así como, a lo mejor en exceso Digamos, sí tiene algo de dañino, pero la diferencia del agua común es que tiene algún contenido de sales y el agua destilada no. ¿Es así? pues me parece que sí es así. Bueno, Elizabeth Peralta nos dice, cuando tomas medicamentos por tiempo prolongado, es necesario tomar más agua, incluso si estas son solo vitaminas. Bueno, también parece que vino toda mi familia, ella es mi prima, entonces también le mando un Pero no les saludo. dijiste cuáles eran las preguntas fáciles. Sí, sí, les hubiera dicho, pregúntenme esto. Bueno, pues la respuesta fácil sería, pues que sí, para mantener activos nuestros riñones, ejerciendo la función para la que están diseñados en el contexto de consumir líquidos y no solo estén usándose para desechar los compuestos de los medicamentos que no son benéficos. Ajá. Bueno, saludos, prima de Marcel. José Luis Estrada López dice, ¿cómo explicar los fenómenos de prácticas yogis que controlan la sensación de hambre y sed por tiempo prolongado? Bueno, yo nunca he practicado yoga, pero sí he estado allí como leyendo cuáles son pues los sustentos de los efectos benéficos de estas prácticas. Y aparentemente lo que ocurre es que van a hacer que tu comunicación a nivel de la corteza cerebral tome el control de la información que procesan regiones subcorticales. Entonces, lo que estoy diciendo en pocas palabras es que puedes, en cierta forma, dominar tus sensaciones de sed y de hambre y convencerte de que no necesitas tomar agua y de que no necesitas comer, que es otro rollo, porque no es necesariamente que tú te convenzas por meditación o por alguna de estas prácticas, significa que no necesites tomar agua o comer. Muy bien. Bueno, Marcel, pues así agotamos las preguntas y los comentarios que tenemos con nuestra audiencia. Llegamos al final de esta emisión. Te agradecemos mucho tu comparecencia en estos espacios del Museo Gota de Agua y nos dejas claro que el agua, la hidratación, eh, tener esta conducta que vigile nuestros niveles de líquidos es muy importante para la salud, ¿no? Uh ¿Cuál -huh. sería tu mensaje final en esta emisión? Pues yo diría que así un poco metafóricamente, pues escuchar a nuestras sensaciones. Y cuando tenemos que tomar líquidos, seamos conscientes de que lo que necesita nuestro cuerpo es un líquido que no tenga altas cantidades de azúcares o que no sea una bebida carbonatada, que tratemos pues a lo mejor de sí darle placer a nuestro cerebro y consumir de vez en cuando refrescos o cervezas o jugos dulces, pero también hay que consumir agua. Muy bien, pues muchas gracias por tu comparecencia. Muchas gracias a nuestras compañeras Lilia Naya, Lucy Miguel, que son las productoras del programa, las que hacen posible estas transmisiones. Gracias Lilia, gracias Lucy. Mira, ella es Lilia, ella es Lucy. Muchas gracias. Hoy no hicieron ustedes las preguntas, pero ya habrá otra emisión donde hagan ustedes las preguntas. Les agradecemos mucho su apoyo técnico. Estas transmisiones no serían posibles
sin el concurso y sin el apoyo y sin el entusiasmo de nuestras compañeras. Muchas gracias, Lilia, muchas gracias, Lucy, muchas gracias, Marcel, y muchas gracias a la audiencia que ha estado hoy con nosotros. Queremos invitar a toda la familia de Marcel para que esté en estos conversatorios, no solamente donde aparece Marcel, sino que venga cada viernes con nosotros. Este conversatorio fue el último de esta serie. Entramos a un periodo intertrimestral y continuaremos los conversatorios cuando reanude el trimestre. Lilia, ¿tú tienes la fecha en que reanudaremos? Abril, muy bien. Ya apareció. Parece que no nos quiere hablar Lilia, pero nos manda mensajes. Entonces, en abril vamos a continuar con estos conversatorios. Están todos ustedes invitados, como dije al principio, en estos conversatorios auspiciados por el Museo Gota de Agua. De lo que se trata es de que expertos en la materia nos vengan a platicar la relevancia del agua, la importancia del agua en diferentes aspectos de nuestra vida, ya sea en el medio ambiente, ya sea en la industria, ya sea como hoy en la fisiología y en la medicina. Muchas gracias, Marcel Pérez Morales, profesor de la UAM Lerma. Muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias por la invitación. Gracias de nuevo a Lilia y a Lucy. Y gracias a toda nuestra audiencia por haber estado con nosotros en una emisión más de Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y nos vemos en abril en el próximo conversatorio de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches tengan todos ustedes y cuídense mucho.